El ermitaño, el sendero de la luz interior. En la ciudad de hierro y vapor, donde el tiempo se medía por el implacable latido de los engranajes, vivía Gael. Era un joven relojero que, a pesar de su destreza, sentía que su vida era un mecanismo vacío. El estruendo de las máquinas y el humo de las chimeneas ahogaban una voz silenciosa que clamaba desde su interior, pidiéndole algo que los mapas de la ciudad no podían mostrar: el propósito de su propia existencia en un mundo de metal. Una noche, mientras limpiaba el cristal de un espejo antiguo, Gael no vio su reflejo habitual. En su lugar, vio una montaña envuelta en bruma y en la cima, un destello azulado que vibraba como un latido. Esa visión fue su llamada. Decidió que no podía seguir ensamblando los segundos de otros mientras perdía sus propios años. Guardó su brújula, tomó una capa gruesa y abandonó la ciudad bajo el amparo de la luna, cruzando el umbral hacia lo desconocido. El camino hacia la cumbre era un laberinto de sombras y dudas. Gael cruzó el bosque de los ecos, donde el viento parecía susurrar sus mayores miedos y fracasos pasados. Cada paso era un desafío a su voluntad de regresar a la comodidad del ruido conocido. Se dio cuenta de que el primer paso del viaje no era hacia adelante sino hacia adentro, despojándose de las expectativas del mundo que había dejado atrás. En un claro bañado por una luz espectral, Gael se encontró con Silas, un anciano de barbas blancas como la escarcha y ojos que contenían la profundidad de los siglos. Silas no era un extraño, pues su mirada tenía la misma chispa que Gael sentía arder en su pecho. El anciano era la encarnación del arcano, el mentor que aparece cuando el buscador está listo para caminar en la oscuridad del espíritu. Silas, con un gesto solemne, extendió sus manos nudosas para entregarle a Gael un bastón de madera de fresno, seco pero irrompible. Al tomarlo, Gael sintió una conexión con la tierra y la sabiduría de quienes caminaron antes que él. El camino se vuelve más estrecho, advirtió el silencio de Silas. Tras este acto de transmisión, el anciano comenzó a desvanecerse en la niebla, dejando al joven solo frente a la pendiente final del conocimiento. La ascensión se volvió brutal. El aire se hizo escaso y el frío calaba hasta los huesos. Gael usaba el bastón de Silas para tantear el terreno, pues la nieve cegaba sus ojos. En este punto de su viaje, Gael comprendió que el aislamiento era un velo necesario. Para encontrar la verdad, debía despojarse de sus títulos, de sus posesiones y finalmente, de la imagen que el mundo había construido de él. Llegó a la entrada de una cueva en la cumbre, la cueva del silencio absoluto. Al entrar, la oscuridad fue total. No había estrellas, ni luna, ni luces de ciudad. Gael se sentó en el suelo de piedra, sintiendo solo el ritmo de su propio corazón. En ese vacío absoluto, la desesperación intentó consumirlo, pero recordó la lección final de Silas. La luz no se encuentra afuera, se genera desde el centro del ser. En la profundidad de su meditación, Gael visualizó la llama que vio en el espejo. De repente, una linterna antigua que llevaba en su morral comenzó a brillar con una luz dorada y pura. No necesitaba aceite, se alimentaba de su propia conciencia despierta. Había alcanzado el corazón del arcano Prinekis, la lámpara de la verdad, que ilumina solo un paso a la vez, lo suficiente para caminar sin extraviarse en la ilusión. Gael salió de la cueva, pero ya no era el mismo joven que huyó de la ciudad de hierro. Ahora él era el ermitaño, el dueño de su propio tiempo. Desde la cima, miró hacia abajo y vio el mundo no como un caos de engranajes sino como un tapiz de almas buscando su propio camino. El descenso fue tranquilo. Ya no temía a las sombras, pues él mismo se había convertido en el portador de la luz que las disipaba. Gael regresó a la ciudad de hierro y vapor en absoluto silencio. No buscó fama ni vendió sus secretos. Se instaló en un rincón tranquilo, ofreciendo su luz a aquellos que, como él una vez, se sentían perdidos en el mecanismo implacable del mundo. El ermitaño no es el que huye del mundo para siempre, sino el que se retira para encontrar la luz, y luego regresa para ser el faro de los demás en la noche del alma.